Esta es la profecía más clara que hasta ahora Dios me ha enseñado. Es la profecía del coronavirus. La encontramos en Apocalipsis, el capítulo 12. Apocalipsis 12:1 comienza diciendo: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Quiero que noten esa palabra, una corona de 12 estrellas. ¿Se acuerdan de la enfermedad, de la pandemia que estamos pasando actualmente? Se llama coronavirus, corona. Esta palabra aquí, corona, se está refiriendo a esa pandemia, a esa enfermedad. Y dice una corona de 12 estrellas. Este gráfico que he hecho aquí está basado en este versículo y en el capítulo completo, como lo veremos más adelante. Aquí pinté la corona de 12 estrellas ilustrándolo. Las 12 estrellas son estas, desde el 1 hasta el 12. Cada estrella simboliza un año. Entonces el coronavirus, el primer año del coronavirus, el primer año fue el año 2020. El año 2020. Por eso comenzamos desde el año 20 hasta el año 12. El año 20 es el 2020 y el año 12 es el año 2031. Miren lo claro y lo sencillo que está esta profecía. Una corona de 12 estrellas. Sabemos que hemos dicho ya anteriormente que las profecías tienen múltiples aplicaciones. Esta profecía, en primer lugar, se trata sobre la iglesia del Antiguo Testamento, el pueblo de Dios, y después presenta que Jesús vino de los judíos, que Jesús vino de los judíos y las 12 estrellas, digamos las 12 tribus de Israel. Pero aquí esta profecía tiene esta aplicación que nos muestra claramente el tiempo en que nosotros estamos viviendo. Nos muestra claramente el tiempo en que nosotros estamos viviendo. Entonces ya dijimos, comenzando desde el 20, el año 2020, porque ese es el primer año del coronavirus, una corona de 12 estrellas. Entonces cada estrella simboliza un año. Cada estrella simboliza un año. ¿Y qué nos da la seguridad a nosotros de esto? Porque hay un grupo de profecías que ya hemos mostrado anteriormente, que nos dice que en el año 2031 es el año de la segunda venida de Cristo. Entonces cuando ponemos 12 estrellas, como dice Apocalipsis 12:1, nos lleva exactamente al año 2031. Y no solamente eso encaja, sino que vamos a ver más adelante. Sigue diciendo el versículo 2: y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. En la angustia del alumbramiento. Entonces, si nosotros vamos a 1 Tesalonicenses 5:3, allí el apóstol Pablo, refiriéndose a las señales del pronto regreso de Cristo, nos dice que son como los dolores de parto de una mujer que está para dar a luz. Entonces sigue diciendo: también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Entonces aquí encontramos el número 7, el 10 y el 7. Aquí lo tenemos. El 7, el dragón, el versículo 3, tenía 7 cabezas, tenía 10 cuernos y diademas tenía 7. Hacemos la suma de todo eso y el resultado es 24. Entonces está señalando que este dragón comenzaría su reino de 7 años en el año 2024. Mírenlo ahí. Y dice el 4: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo.
¿Cuáles son las estrellas del cielo en esta profecía? Las estrellas del cielo son las 12 estrellas que están en la corona de la mujer. Entonces, si arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo, de 12, la tercera parte de 12 es 4. Entonces quitamos 4 estrellas y nos quedan entonces desde la quinta estrella en adelante, y es el año 2024. Usted podría decir, bueno, hay 8 estrellas y no 7. Lo que pasa es que el año 2024, los 7 años de tribulación comienzan en los últimos 3 meses del año 2024. Comienzan en otoño porque terminan en otoño de 2031. Ven, el 2024 no se computa entero y el 2031 tampoco, porque la segunda venida de Cristo será en la fiesta del tabernáculo, o sea, en otoño del año 2031, unos 3 meses antes de que termine el año. Entonces vemos claramente cómo se señala aquí el año 2024, quitando la tercera parte de las estrellas del cielo. Y entonces el dragón, computando los números del dragón, de las cabezas, los cuernos y las diademas, nos da 24, señalando el año 2024. Y entonces los 7 años se dividen en 2 grupos de 3,5, y aquí están también contemplados. Dice el versículo 6, dice, la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Mírenlo aquí, 1260 días. Son 3 años y medio, 3,5 años. Desde el año 2024, desde otoño hasta la primavera del 2028. Hasta la primavera, la Pascua del año 2028. Ahí está presentando los 3 años y medio de tribulación. En ese tiempo, dice aquí el versículo 6, que la mujer huyó al desierto. La mujer huyó al desierto. ¿Qué va a pasar si aquí este tiempo no es el tiempo de la gran tribulación? Porque allí dice que la mujer huye al desierto. Porque este es el tiempo de preparación para la gran tribulación. La tribulación, sabemos que ya la iglesia, especialmente la iglesia católica, está pasando por tribulación. El mundo entero entró a un periodo de tribulación desde que llegó el coronavirus. Y todo el que está en este mundo prácticamente sabe lo que ha estado pasando el mundo. Está en un tiempo de tribulación, pero la tribulación aumentará en el año 2024. En el año 2024. ¿Por qué la iglesia huye al desierto cuando todavía no comienza la persecución, todavía no comienza a haber mártires en estos 3 años y medio? Porque esta es la señal. Esta es la señal para huir al desierto. Los problemas aumentarán y todavía es la señal para que la iglesia salga de las ciudades, para que la iglesia se vaya a los pueblos más pequeños o a las montañas a prepararse para el tiempo de la gran tribulación que está señalado aquí en el año 2028. ¿Y cuál es la señal que veremos en el año 2024? La señal es una ley en contra de los mandamientos de Dios. Es una ley que santifica al domingo, el domingo santificado por ley. Esa ley la profetiza Elena White. Y está profetizado en muchas partes de la Biblia, que tengo que presentar un video mostrando eso luego. ¿Cómo está profetizada aquí? Dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol. Una mujer vestida de sol. El sol, entonces, allí se está refiriendo al día del sol, el Sunday, como dicen en inglés. ¿Cuándo se vestirá la mujer de sol? El versículo 3 nos dice allí, el número 24 está representado en los cuernos, las diademas y las cabezas del dragón. En el año 2024, el año 2024.
24, entonces será esa señal de esa ley en contra de los mandamientos de Dios. Allí cuando veamos eso, entonces ya es la señal de que los 7 años de tribulación están comenzando. Entonces vemos claramente que hay 1260 días. 1260 días y luego, ¿qué sucede? En el versículo 30, el versículo 14, habla de 3 y medio tiempos, 3 tiempos y medio. ¿Qué significa la palabra tiempos allí? La palabra tiempos allí significa años, Entonces son 3 años y medio, 3 años y medio son 7 años, desde el año 2028 al 2031, desde el año 2028 al 2031. Y se nos dice allí que a la mujer se le dieron las 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto. ¿Por qué allí habla de 2 alas de la gran águila? Porque ya allí se está anunciando que los 2000 años se cumplirán en el año 2031. Ya todo el pueblo de Dios que estará consciente de que ya la venida de Cristo será 2000 años después. Y entonces en ese tiempo especialmente a anunciar de que la venida de Jesús ya está a las puertas, que quedarán solamente varios años, entonces se estará anunciando al mundo. Eso es lo que se le llama un testimonio directo. Mira, nada más tiene el mundo hasta el año 2030, 2031. Y ya se va a acabar todo. El que rechaza, rechazó, y el que va a aceptar, va a aceptar. Será un mensaje claro, un mensaje directo. Por eso se le dan 2 alas de la gran águila a la iglesia, porque la iglesia estará predicando al mundo claramente que el tiempo se cumplirá en el año 2031. Y entonces para la iglesia volar al desierto en este tiempo es el tiempo de la gran tribulación. Se le conoce con diferentes nombres. También se le llama el pequeño tiempo de angustia. El pequeño tiempo de angustia. Y el año 2030-2031 con el decreto de muerte que habrá para los que se mantengan fieles a los mandamientos de Dios, como está profetizado en el libro de Esther. Ese decreto de muerte que se dio para los judíos también se dará para la iglesia. Y ese año, ese último año, se conoce como el gran tiempo de angustia o el tiempo de angustia de Jacob. El tiempo de angustia de Jacob. Entonces vemos allí que la mujer huye al desierto. Se está llamando entonces a salir de las ciudades aquí también igualmente, y ese es el tiempo de la gran tribulación. Hay algo muy interesante que se presenta aquí en el versículo 12. El versículo 12 aquí dice que habla de la expresión poco tiempo, la declaración poco tiempo. Metan esa declaración en su mente, porque es clave para entender esta profecía, para tenerla más claro y entenderla mejor. ¿Qué significa poco tiempo? Poco tiempo, porque la primera aplicación de esta profecía, ¿verdad?, presenta a Jesús, esta mujer que da a luz, se presenta a la iglesia del Antiguo Testamento, al pueblo de Israel, porque de allí vino Jesús. También simboliza a María que fue la que dio a luz a Jesús, y también como Israel fue a Egipto, María también tuvo que huir a Egipto. Señala esta profecía retrospectivamente, porque esto se escribió ya después del tiempo de Jesús. Señala al pueblo de Israel, a Jesús, señala a María, señala a Jesús. Pero aquí el simbolismo, como hemos dicho ya, el simbolismo tiene la aplicación para nuestros días. Entonces, si decimos, bueno, desde el tiempo de Jesús, Satanás sabía que le quedaba poco tiempo. En comparación con los 4000 años que pasaron anteriormente, los 2000 años que faltan es poco tiempo, porque son solamente 2 y los otros fueron solamente 4.
Apocalipsis 22 termina diciendo vengo en breve. Y entonces muchas veces las personas pueden pensar, pero eso no es breve, 2000 años, eso es mucho tiempo. Pues aquí poco tiempo tiene una aplicación que es realmente poco tiempo. Aquí vamos a explicar qué es lo que significa poco tiempo. Aquí sabemos que poco tiempo simboliza entonces 7 años. Vamos a leer el versículo 12. Alegraos cielos y los que moráis en ellos, y ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Sabiendo que tiene poco tiempo. Se refiere a estos 7 años que allí se mencionan en el capítulo, ya lo vimos, versículo 6, 1260 días, que son 3 años y medio, y 3 años y medio o 3 tiempos y medio se presentan allí. Poco tiempo. Voy a presentarle una ilustración que tengo aquí. Poco tiempo. En Apocalipsis 23. Apocalipsis 23 dice que Satanás es arrojado al abismo. Es arrojado al abismo por 1000 años. Y es encadenado y arrojado al abismo por 1000 años. Y dice, es necesario que sea suelto otra vez por un poco de tiempo. Entonces, si nosotros vamos entonces a Ezequiel 39, 9 y 12, Ezequiel 39, 9 y 12, entonces allí vemos que ese poco tiempo, ese poco de tiempo que dice Apocalipsis 20, 23, se refiere a 7 años y 7 meses. Porque Ezequiel 39 está presentando lo mismo que presenta Apocalipsis 20. A los 1000 años le llama muchos días, Apocalipsis 20 dice que son 1000 años. Entonces Apocalipsis 20 dice un poco de tiempo, y entonces Ezequiel dice cuánto es ese poco de tiempo. Son 7 años y 7 meses. ¿Qué sucede? Cuando nosotros volvamos del cielo después de los 1000 años, que viviremos ya aquí eternamente en la tierra nueva, es el año, es el año 3031, 1000 años después de 2031, son 3031. Entonces 7 años y 7 meses después llegamos al año 3039, y es el tiempo ya cuando Dios acaba con los pecadores, cuando y entonces Dios crea al mundo, cielo nuevo y tierra nueva, dice el libro de Apocalipsis. Entonces fíjense bien esta parte aquí. Esta parte se refiere a los papas, el tiempo de los papas. ¿Recuerdan esa lista de Apocalipsis 17? Apocalipsis 17 dice, hablando de los últimos 3 papas, ahí presenta una lista de 7 reyes, más 1, 7 más 1. Entonces, hablando del séptimo, dice, uno es el sexto, refiriéndose a Juan Pablo II. El otro aún no ha venido, refiriéndose a Benedicto XVI. El otro aún no ha venido, y cuando venga durará breve tiempo. Ahora bien, esta es una de las partes que más confirma eso de que poco tiempo se refiere a 7 años en Apocalipsis 12, porque si vemos el tiempo que duró Benedicto, el tiempo que duró Benedicto XVI, fue de 7 años y 10 meses. Fíjense bien qué maravilloso el cumplimiento de esta profecía. Uno es el Papa Juan Pablo. El otro aún no ha venido, y cuando venga durará breve tiempo. El séptimo, Benedicto XVI, duró 7 años y 10 meses, desde abril 19 de 2005 hasta febrero 28 de 2013. Hasta febrero 28 de 2003.
durará breve tiempo. Él anunció su renuncia el 11 de febrero, anunció su renuncia, pero la renuncia fue el 28 de febrero del año 2013, 7 años y 10 meses después de su elección. Durará breve tiempo, durará breve tiempo. ¿Y qué sigue diciendo Apocalipsis 17? Que aquí es que se confunde mucha gente. Apocalipsis 17 sigue diciendo que la bestia que era y no es también el octavo. El octavo no es, como mucha gente está diciendo, Juan Pablo II. Eso no es lo que dice ahí. Dice que la bestia que era y no es también el octavo. Entonces la lista es de 7 papas. Y el octavo está diciendo allí que es de entre los 7 porque también es un papa, pero dice que es la bestia. La bestia que se presenta, una bestia escarlata, se presenta ahí mismo en el capítulo 17. Una bestia escarlata, donde se sienta la mujer. Y la bestia entonces sería el octavo papa, que vendría después que de un papa que duraría breve tiempo. Y ahí está lo que significa breve tiempo, 7 años y 10 meses. Esta parte también está confirmada con el tiempo de Jacob. Jacob llega a donde su familiar Labán, porque su padre Isaac lo mandó allá a buscar su esposa de allá, de su parentela. Y cuando llega donde Labán, comienza a trabajar. Jacob comienza a trabajar y trabaja 7 años. 7 años por la mujer, por la muchacha que le gustaba, que era Raquel. Él acordó con Labán trabajar 7 años. Así que comenzó a trabajar, trabajó 7 años y dice en Génesis 29 a 20, dice allí que le parecieron pocos días. Oiga bien, pocos días, pero allí días podríamos decir que equivalen a años. Le parecieron pocos años y fueron 7 años los que trabajó por ella. Y se casa entonces al final, le engañaron allí porque le dieron primero la mayor. Pero tuvo 7 días con la mayor y después entonces le dieron la menor. ¿Qué está simbolizando esto? Que después de un periodo de 7 años se cumplen los 2000 años. Le dieron a ella, a Jacob, 2 mujeres, simbolizando los 2000 años. Y entonces cumplió una semana con la primera. Nos está diciendo que la venida de Jesús será en la fiesta de tabernáculos, que es una fiesta de 7 días más 1. Y después que se le dio, entonces que se le cumplió esos 7 días, entonces se le dio a Raquel y trabajó 7 años más después de eso, simbolizando los 7 años que se le darán a Satanás después del milenio. Y la última parte aquí ya la tratamos, de 2024 al 2031, poco tiempo. De Apocalipsis 12 significan 7 años que están en los versículos 6 y 14, que lo vemos aquí. Entonces, hemos comprobado con otras partes de la Biblia que 7 años, que poco tiempo equivale a 7 años y que está dividido en 2 partes de 3 años y medio. Y hay otra parte aquí mismo en Apocalipsis que nos señala estos dos periodos. Está en Apocalipsis 11 cuando está hablando de los 2 testigos. Comienza Apocalipsis 11 hablando del altar. Comienza hablando del altar. Y si nosotros vamos al altar, de Ezequiel, usted va a Ezequiel donde habla sobre el altar, Ezequiel 43, 13 al 27, allí va a encontrar que las medidas del altar son
son 24 y después 28. 24 y después 28 y después 31. Es decir, está señalando esto mismo, 24, 28 y 31. Y entonces nos da los dos periodos de 3 años, de 3 años y medio. El versículo 3, daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días. Mírenlo aquí, 1260 días, igual que esta profecía de Apocalipsis 12. Y entonces, en el versículo 7 dice, cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá. Ven, la bestia que sube del abismo, el Papa Francisco. Ustedes están viendo cómo el Papa Francisco está dirigiendo el mundo. Está en estos días habló de que la pandemia debe ser aprovechada para hacer un gran cambio en el mundo. Él está con ese grupo de personas que quieren establecer el nuevo orden mundial. Este es el movimiento, hermanos, que va a llevar a perseguir a los que no se sometan a esas leyes que van a ir en contra de los mandamientos de Dios. Y tienen el mundo, están ganándose el mundo entero a su favor, hasta los musulmanes y todos. ¿Por qué? Porque tienen esta agenda Agenda 2030, de 2015 a 2030, para enfrentar el calentamiento global. Con eso se están ganando el mundo a su favor, con eso, y mencionando a los pobres, así como Judas. ¿Se acuerdan de Judas? Que mencionaba, que decía, que dijo, cuando se le echó este perfume a Jesús, dijo, ¿por qué no se le dio mejor a los pobres? Pero ¿qué pasó con Judas? Dice la Biblia que Satanás entró en él. Está simbolizando al Papa Francisco. Está simbolizando al Papa Francisco, que está engañando al mundo. Entonces, versículo 9 dice, y de los pueblos, tribus, lenguas, naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio. 3 días y medio, mírenlo aquí, 3 y medio tiempos. Es decir, de ahí en adelante, 2028, comenzará a haber mártires. Comenzará a la persecución fuerte contra el pueblo de Dios que guarda los mandamientos. Y el versículo 12 dice, y oyeron una voz del cielo que le dijo, subid acá, y subieron al cielo en una nube, simbolizando que después de esos 3 años y medio, entonces lo que viene en 2031 es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjense bien, dice allí el versículo, los versículos allí de Apocalipsis siguen hablando de una persecución de la iglesia. La iglesia de Dios será perseguida. Por eso debemos acercarnos a Dios, orar, no descuidar la oración y acercarnos a Él y cumplir con la misión que Él nos ha dado. Porque es un tiempo fuerte, es un tiempo de gran prueba que le espera al pueblo de Dios, que le espera a la iglesia. Entonces vemos aquí este patrón. Vemos el 20, el año 2020, que es el año del coronavirus, y luego tenemos las estrellas del cielo. Vemos el 20 y luego tenemos las estrellas del cielo. ¿Encontramos esto en otra parte de la Biblia que nos señala esto mismo? Claro que sí, claro que sí. Vamos al libro de Primera de Crónicas, el capítulo 27. Primera de Crónicas, capítulo 27. Y este es un capítulo profético, un capítulo apocalíptico, y ya se lo presenté. En el tema donde hablo de Nehemías, del libro de Nehemías, comencé con este capítulo. Presenta el número 24, lo presenta 13 veces. Entonces multiplicamos simplemente el número 24.000 13 veces. Aparece allí 24.000 por 13 nos da 312.000. 312.000. Y mirándolo a la inversa vemos el 2000 y después el 31, señalando claramente 2031. El 24 simboliza el año
2024, y entonces nosotros multiplicamos 24 por 12, nos da 288. 280, mírenlo ahí, 2 y 8. Y entonces el otro 8 lo que simboliza es al octavo Papa, al Papa Francisco que está dirigiendo. Y entonces, ¿de qué nos habla el versículo 23? Ahí mismo en Primera Crónica 27, versículo 23 dice: no tomó David el número de los que eran de 20 años abajo. Ahí está el 20, mírenlo aquí. De 20 años abajo. Por cuanto Jehová había dicho que él multiplicaría a Israel como las estrellas del cielo. Mírenlo ahí, las estrellas del cielo. Las estrellas del cielo. Lo que dice Apocalipsis 12, que el dragón tomó con la cola, arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo. Y quitando la tercera parte, nos va desde el año 2020 hasta el año 2023. Está señalando el año 2024 como el año en que comienza la gran tribulación. Entonces ven el patrón aquí, en este capítulo apocalíptico profético, que habla de los de 20 años abajo, y entonces habla de las estrellas del cielo. Está señalando aquí a esta profecía de Apocalipsis 12. La interpretación que se le daba a esta profecía anteriormente, y todavía se le sigue dando, es correcta, de que estos 1260 años están señalando la supremacía papal desde el año 538 hasta el 1798, cuando en el tiempo de Napoleón se puso el Papa en prisión y acabó allí la supremacía papal. Pero ahora, hermanos, ahora estas profecías, estos días que simbolizaban años para esa profecía, para esa interpretación, ahora estos días son días literales. Días literales, 1260 días, que son 3 años y medio. Está señalando claramente desde el año 2024 hasta el 2028, cuando comienza el pequeño tiempo de angustia o la gran tribulación. La gran tribulación. Vamos a ver esto también en el libro de Nehemías. En el libro de Nehemías. ¿Qué dice allí en el libro de Nehemías? También menciona el año 20. Ya tratamos esta profecía y vamos a repetir un poquito esto porque se está señalando este periodo de 12 años. El periodo de 12 años. Y si ustedes vieron el primer video que puse en YouTube, ahí yo menciono esta mujer. La mujer sangrando. Esta mujer que tenía un flujo de sangre y que ese tiempo que ella tuvo con esa enfermedad fue de 12 años. De 12 años. Y desde ese primer video que hice, desde ese primer video allí dije que esos 12 años simbolizan estos 12 años que comenzaron desde el otoño del 2019 hasta el otoño del 2031. 12 años. Esta mujer simbolizaba la enfermedad de esta mujer. La mujer simboliza la iglesia. Y esta enfermedad simboliza que comienzan estos 12 años de tribulación, podríamos decir. Porque con el coronavirus comenzó en cierto sentido un periodo de tribulación que irá aumentando, entonces aumentará más en 2024 y finalmente se comenzará más fuerte en el 2028. Y esta mujer, después de 12 años enferma, Cristo la sanó, simbolizando que al final de los 12 años Cristo sanará a su iglesia, Cristo salvará a su iglesia. Y allí mismo se relata de esa niña, de esa niña que tenía también 12 años de edad y que murió y Jesús llegó y la resucitó, simbolizando que los muertos en Cristo, aun los que mueran, los que sean decapitados por la bestia allí en este periodo de 3 años y medio, serán resucitados. Y como dice Apocalipsis 11, que los 2 testigos estarán muertos por 3 años y medio, esos 2 testigos dice que una voz los llamó y subieron en una nube. Está simbolizando también
la resurrección después de ese periodo de 12 años y ese periodo de 3 años y medio, que es la última parte del periodo de los 12 años. Entonces, aquí en Nehemías, el libro comienza hablando: aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando en Susa, capital del rey, el año 20. Y ustedes saben que el libro de Nehemías, al igual que el libro de Esther y una gran parte del libro de Jueces, son libros llenos de profecías que señalan nuestros días. El año 20 aquí de Nehemías se está refiriendo a este año, el año 20, el año 2020, el año del coronavirus. Dice allí: están en gran mal y el muro de Jerusalén derribado. Los mandamientos están siendo atacados por el Papa Francisco, la iglesia paralela. Y los católicos lo están enfrentando. Y ya ustedes saben que el Papa Francisco es Lucifer encarnado. Y fíjense bien, el capítulo 2 presenta más claramente esto. El capítulo 2 comienza diciendo: sucedió en el mes de Nisan, en el año 20. Otra vez señala el año 20, 2020. Y dice: estás enfermo. El versículo 2, estás enfermo. Estás quebrantado, estás enfermo. No es sino quebranto. Ve, habla de enfermedad y habla de quebranto. Y habla del año 20, año del coronavirus. Está profetizando Nehemías también el coronavirus, igual que Apocalipsis 12. Y ya les presenté que en Apocalipsis 8, también allí se nos presenta el coronavirus, cuando dice que murió la tercera parte de los hombres. La tercera parte. Y habla allí de 200 millones y entonces la tercera parte de 200 millones le va a dar 666. Está señalando que esto del coronavirus, esta pandemia, es obra de la bestia. Es un plan satánico, es un plan de Satanás y la gente que le sirven. Entonces vemos allí que señala el año 20 y dice: estás enfermos, y esto no es sino quebranto, señalando el coronavirus. Y entonces, pero aquí no termina señalando esto. Vamos al capítulo 5, capítulo 5, versículo 14, dice: también desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20, otra vez, desde el año 20, dice, del rey Artajerjes hasta el año 32. Desde el año 20 hasta el año 32 está contando 12 años. Pero ¿y por qué Nehemías llega hasta el año 32? Porque si es como siendo una profecía que señala este tiempo, ¿por qué no llega hasta el año 31? Hubiera sido más bonito, ¿verdad que sí? Porque siempre en las profecías hay un rejuego, siempre usted va a encontrar cosas para dudar, para decir: no, eso no se refiere a eso. Siempre va a haber eso. Lo que pasa es que Nehemías comienza a contar desde el año 20 en el año 2021. El 2021. Si usted comienza el año 20, por ejemplo, desde diciembre, el primer año, si usted quiere contar años completos, entonces usted diría: bueno, desde diciembre 2020 a diciembre 2021. Entonces la cuenta comenzaría con 21, 22, 23. Así es que comienza Nehemías contando. Pero nosotros sabemos que los 12 años aquí comienzan desde otoño 2020. Así es que comenzamos nosotros a contar otoño 2020 a otoño 2031. Allí son entonces 12 años. Entonces, vamos al último capítulo de Nehemías, donde se menciona otra vez. El versículo 6 dice: mas a todo esto yo estaba en Jerusalén, porque en el año 32, aquí vuelve a mencionar el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia. En el año 32, entonces se está refiriendo al año
2031, 12 años después del año 20, y dice que fui al rey. Así en el año número 12 después del 2020 nosotros iremos a visitar al rey. ¿Y qué es lo que pasa aquí en este capítulo? Lo que pasa es que se sacan a Tobías del templo de Dios. Sacan a Tobías del templo de Dios. Nehemías tiene 13 capítulos porque está simbolizando el año 2013. El año 2013, el año en que el Papa Francisco fue elegido como Papa de la Iglesia Católica. El año 2013. Y ustedes saben que el 13 también simboliza al anticristo. Por eso cuando Jesús se perdió, a José y María anduvieron un día de camino buscando a Jesús. Un día de camino. Y 3 días después, entonces lo encontraron. Ahí vemos un día y después 3 días. El 1 y el 3. Allí se forma el número 13. ¿Y cómo estaba Jesús cuando lo encontraron? Dice que estaba sentado en el templo. Sentado en el templo. Esa profecía ya la presenté, está en Lucas capítulo 2. Allí presenta el número 13 y dice que estaba sentado en el templo, simbolizando el año 2013 cuando el Papa Francisco se sentó en el templo de Dios. Se sentó en el templo de Dios el año 2013. Por eso cuando Benedicto XVI anuncia su renuncia, cayó ese rayo allí en la Basílica de San Pedro, simbolizando que Satanás venía a ocupar ese lugar, como está profetizado en Lucas 10. Allí dice: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, dijo Jesús. Y si nosotros vamos a 2 Tesalonicenses 2, allí el apóstol Pablo nos dice que el anticristo se sentaría en el templo de Dios. Y aquí en Nehemías 13, el número 13 nos está diciendo que el año en que se sentaría en el templo de Dios. El número 13, y porque allí lo que habla es de Tobías, que se le hizo un lugar en el templo. Y entonces, 12 años después, llega Nehemías y saca a Tobías del templo. ¿Qué simboliza esto? Que después de estos 12 años, de 2020 a 2031, en el año 2031, entonces se le acabará el tiempo al Papa Francisco. Al Papa Francisco dejará de ocupar un cuerpo humano porque morirá, será muerto. Y esta profecía la han profetizado profetas católicos. La han profetizado profetas católicos que ven que el Papa lo matan allá en Roma. Vamos a volver ahora otra vez al capítulo 12 para señalar un poquito más. El versículo ya leímos en el versículo 14 que se le dieron las 2 alas de la gran águila, simbolizando que al final de los 3 años y medio, de 2028 a 2031, se cumplan los 2000 años desde la muerte de Cristo, que fue en el año 31. Entonces, dice que la mujer huye al desierto. La mujer huye al desierto. La iglesia pasará por la tribulación y por la gran tribulación. Y entonces, todo el que quiera, el que obedezca el consejo de Dios saldrá de la ciudad. Saldrá de la ciudad. Y muchos irán a las cárceles. Muchos muchos morirán, tendrán que dar su vida por el Señor. Y dice el versículo 15: y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Las aguas aquí simbolizan la persecución de la iglesia. La iglesia será perseguida. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. La tierra aquí simboliza el campo, las montañas, donde el pueblo de Dios se le ha estado diciendo que debe salir de las ciudades. Entonces la tierra, Dios tendrá esos lugares preparados que guiará a aquellos que le obedezcan, a aquellos que crean en las profecías, a aquellos que quieran ser fieles a los mandamientos de Dios. Y Dios
los guiará a esos lugares especiales donde serán escondidos de aquellos que lo buscan, sea para ponerlo en la cárcel o para matarlos. Dice el 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. El dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ellos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Así que, hermanos, estamos en ese tiempo. El tiempo llegó. Estamos ya avanzando. Ya no estamos aquí en el 20. Ya estamos en el 21. Y saben ustedes que un año pasa rápido. Pronto estaremos en el 22. Y el año 2024 llega muy pronto. Llega muy pronto. Compartamos este mensaje. Hagámosle saber a los demás. Así como en el primer advenimiento de Cristo, a esos que Dios le mostró que ese niño era el Salvador, salieron diciéndoselo a todo el que encontraba. Así también Dios quiere que nosotros demos a conocer esto, demos a conocer este mensaje, para que la gente sepa que Dios está anunciando, que cuando llegue la gente sepa que realmente llegó el tiempo, porque ya Dios lo había anunciado con anticipación. Dios te bendiga.